Bien, ahora sí la gerencia decidió que pasa a la mesa, sale de la silla y pasa a la mesa Santiago Kovaldov. Fueron años de esfuerzo. Años de esfuerzo. Lo lograste. Finalmente he logrado estar con mis amigos. Ay. Todavía puedo coordinar razonablemente bien. 2 años más de demora por parte de la gerencia y me tenían como un recuerdo. En un ratito vamos a hablar de República Urgente. Me encanta mostrar libros, o sea, acá de Santiago con Héctor Guyot. Hablemos de esto, digamos, antes del bandejeo de los temas de siempre. Hablemos de esto que es como a futuro, parabrisas y no espejito retrovisor. ¿Qué pensás de esto que plantea Florencia de... No se llama lo macho, se llama cívico, pero firme? ¿Qué pensás? Estoy totalmente de acuerdo, de verdad lo estoy, pero no por una sola cuestión solo de afinidad, sino porque tiene que ver, creo yo, con una convicción que tenemos todos. Hay que tener bien claro que hoy lo que está en disputa no es, en la elección venidera, el debate entre 2 tendencias dentro de un mismo sistema político. Hay 2 concepciones de lo político que están en juego y que se van a manifestar en las elecciones de mediano término. Una responde al proyecto endeble, pero nítido, del republicanismo. La otra tendencia responde al populismo, que quiere destruir el sistema desde el interior, lo cual es novedoso, porque no se trata de corroerlo mediante un golpe, sino de minarlo desde el ejercicio del poder. Entonces, la confrontación de 2 sistemas nos coloca ante una evidencia: no hay negociación posible. La negociación, el consenso y el debate pueden surgir entre quienes comparten un mismo concepto del sistema, un repertorio de valores comunes con una izquierda, una centroizquierda y una centroderecha. Una idea que con Héctor Guyot hemos desarrollado a fondo en el... Hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Sí. Que lo leíste seguramente. 2 autores son de Harvard, si mal no recuerdo. No recuerdo los nombres. Pero en realidad no es nuevo esto. Hitler lo hizo desde adentro del sistema democrático. Ganan Chávez elecciones. lo hizo también desde ahí adentro. Y podemos seguir con los ejemplos. Bueno, pero hay un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. ¿Se puede dialogar? No se puede, digamos, uno creería que son los compañeros de viaje que te tocaron en el vagón y el viaje será largo, ni ellos se bajan ni los otros se bajan. Hay que convivir y el viaje será largo. ¿Cómo se hace? ¿Hay que dialogar con el kirchnerismo o no? Ojalá pudiéramos. El problema es que el kirchnerismo no tiene adversarios, tiene enemigos. ¿Qué? Para el kirchnerismo, toda alteridad que no sea sumisión es un riesgo. ¿Por qué? Porque es una autocracia. Es un régimen que está vertebrado sobre una palabra única, monológica y no dialógica, y que aspira... Bueno, es algo que vos has trabajado toda tu vida, pero yo tengo la impresión profunda de que el kirchnerismo va por el monólogo autoritario como ha ido hasta hoy. Entonces, ¿cuál es la tragedia argentina? Que no podemos generar un sistema de convivencia porque está asentado desde el poder en la exclusión del otro. Claro, pero hay una cuestión que tiene que ver con otros factores que no es solo la lógica o la seducción racional de este modelo frente a otro modelo. Pasa que, más allá de los extremos que apoyan los partidos, queda una inmensa cantidad de ciudadanos que no logran entender la virtuosidad de un sistema republicano y que por conveniencias, lo estamos viendo en las distintas provincias, que mucha gente no es solo una opción, no tienen opción a decir elijo tal persona o elijo tal otro como modelo simbólico. ¿Crees que la sociedad está preparada para esta discusión? No, no lo creo. No lo creo, porque el problema reviste una complejidad que el nivel de educación media no permite discernir. Esto es otro problema adicional que tenemos. No es que estamos frente a un problema complejo con un nivel de preparación equivalente a la complejidad del problema que permite llevar a cabo, como muy bien planteás, una opción lúcida. Estamos frente a un panorama complejo y con una ciudadanía afectada en los niveles educativos, económicos, sanitarios, que está aturdida, desencantada con la política, lo cual es peligrosísimo, porque una cosa es no estar de acuerdo con un sistema o una tendencia partidaria, y otra es creer que la política te ha abandonado como ciudadano y te obliga a convertirte en alguien que está condenado a durar. No a vivir, a durar. Santiago, ¿no te parece que mi visión es que
Más, ya sabemos lo que es el kirchnerismo. Quiere un sistema autocrático. Sí. O sea, no quiere un sistema republicano. Quiere la monarquía. Vamos a poner. Falta que la oposición seduzca a la gente con una propuesta que le haga pensar en un futuro. No, pero Me Cayetano, parece... yo sé que por ahí vas a decir que estoy soñando, seguramente. Pero la oposición también tiene que empezar a mostrar algo. Claro, pero Alguna propuesta de futuro, ¿no? Pero ahí me parece que si vos planteás esta idea de seducir a la ciudadanía a partir de un discurso, estás repitiendo ese encantamiento que nos ha traído hasta acá. Seducir en términos de mostrar un futuro, una opción, Esa podemos salir. invocación a la alegría, que fue el gran error A ver qué. del gobierno anterior. Es decir, seamos felices, cueste lo que cueste. Y la felicidad se conquista a través de logros y no de ensoñaciones. Vos no estás soñando. Yo creo que estás haciendo una exigencia cívica razonable. Ahora bien, ¿tenemos recursos ciudadanos para poder sostenerla? Yo tengo la impresión que a la tragedia de la confrontación de dos sistemas se une el de una ciudadanía doblemente empobrecida. Un 40% de gente que tiene que preguntarse si mañana comerá, y casi te diría un 70% de la población que se pregunta qué es el porvenir en términos de representación política. Es decir, ha fracasado la idea de la representación en la percepción ciudadana. Entonces, se vota. ¿Cuál es la prueba? Que se vota a individuos encantadores y no a ciudadanos representativos del sistema. Que por ahí, tomando lo que dice Santiago, que por ahí no vienen con buenas noticias. Yo en lo personal, de la experiencia que tengo con La Matanza, que hacemos base en La Matanza, es que la gente, si tiene algo fresco, algo que le dé un porvenir, que pueda establecer un vínculo de confianza, yo creo que se termina la monarquía peronista de Espinosa y de Magario, porque te das cuenta que la gente... El otro día hablaba con Emanuel, que es un muchacho que trabaja de mozo en un lugar donde yo voy habitualmente, y él nació en la Matanza y vive en Ballester, en San Martín. Y me dice, yo nací con mi calle de tierra y voy a visitar a mis viejos, tengo 35 años y mi calle sigue de tierra. Entonces digo, algunos dirigentes, algunas personas que durante mucho tiempo fueron votadas, se acomodaron tanto a su vida y se cindieron tanto de su responsabilidad, que es obvio que la gente es como que vota en automático y perdió la identidad, la referencia con esa persona. Pero yo creo que hay... Por eso hablaba hoy del enojo del pueblo también. Yo creo que hay como una necesidad de la gente de volver a creer, de que alguien no le cante pajaritos de colores, ni que le diga que va a estar todo bien. No, viste, Churchill, para que el pueblo lo acompañe en la guerra con Hitler, le dijo, nos vamos a cagar de hambre, pero este viene por nosotros. No, entonces digo, permítame. hay un lugar en donde hay que decir la verdad. Bien, No. ¿qué pensás vos? Así lo escuchamos un rato, porque él hizo silla y ustedes no hicieron silla. Ustedes saben lo que Pero yo me significa. siento escribió un libro, además. equitativamente incorporado. No, pero dejá porque todo el No vas a mundo- cobrar igual a fin de mes. Bueno, eso es Comandó, estoy corra- discutiendo, por eso me demoré. ¿Qué pensás vos de esto? Porque también observábamos Pero claro. al principio... Dale. No, lo que yo pienso es lo siguiente. Nosotros estamos, me parece a mí, en un terreno político donde los liderazgos deben abandonar el terreno de la seducción y la promesa para convocar al sacrificio y la representación cabal. ¿Qué es la representación cabal? La representación cabal es tener un buen diagnóstico de la aptitud auditiva de la gente. ¿Qué puede escuchar? ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué necesita escuchar? Yo no puedo decir que poco que leen a Shakespeare. La verdad que Shakespeare es tan importante. ¿Quién duda de que Shakespeare es importante? Ahora, ¿se le han dado a la gente condiciones para que lea Shakespeare? ¿Para que disfrute de su lectura? No. Entonces necesitamos un liderazgo que tenga su don de representación extraído de un muy buen diagnóstico del sufrimiento. Porque un mal diagnóstico del sufrimiento lleva al prebendarismo. Es Entonces, un diagnóstico psicopático. ¿no? Sí, es psicopático porque Entonces, la condena una relación de dependencia eterna. Eterna. Entonces la audiometría hay que hacerse la líder. El que tiene que escuchar es el líder, no el Obvio. pueblo. Obvio. Claro, pero Claro, Churchill... claro. La gente es clarísima en lo que demanda. Representación y comprensión de su padecimiento. ¿Y vos crees que el gobierno no escucha o escucha pero no sabe bien qué Escucha y hacer y administra en entonces una obtura dirección la demanda? perversa. ¿Cómo? Escucha y administra en una dirección perversa, instrumental. Ha convertido a la pobreza en un capital. No la ha eliminado. Claro, el negocio del gobierno es la pobreza.
El negocio de este gobierno es la pobreza y la desocupación. Necesito gente, clientelismo cautivo. Los proyectos autocráticos se basan en eso, no se basan en la prosperidad económica. Exacto. Porque la prosperidad económica te da independencia. Vos lo que necesitas es gente que tengan que depender del puntero para comer a fin de mes. Usted, a ver, permítame Es perverso el chequeo. sistema, Déjeme chequear esto. Pablo de León, Sí. vos pensás, porque acá es como culposo o doloso, digamos, vos fabricás pobres y decís, ahora fabricaremos más pobres para tenerlos sometidos, o más una cosa en donde en realidad es impotencia, no tenemos planes, una matriz productiva que pensamos es equivocada y seguimos indudablemente fabricando pobres. ¿Vos creés que hay una intencionalidad de fabricarlos o una impotencia y se fabrican porque no hay otro camino y no aparecen ideas? No, yo no soy tan terminante como están siendo ustedes. Creo que hay modos distintos. Creo que Infran es la clara demostración de esto. Infran necesita eso. Recuerdo que, por ejemplo, cuando hablaban antes de ustedes, La Matanza en un momento, el gobierno anterior discutía de dividirla en 4, ¿te acordás? Discutía de dividirla en 4 y tenía, fuera correcto o no, tenía plafón, no tuvo resistencia. Y en la provincia de Buenos Aires Vidal controlaba el Senado y tenía más, digo, las transformaciones de fondo son muy difíciles. Yo me niego a hacer una lectura tan tajante, pero creo que sí, el peronismo tiene una discusión interna difícil en ese caso y claramente todo lo que estamos viendo en el último momento de la crisis que atraviesa en este momento el gobierno es que hay una definición total y un manejo total, una sumisión total a lo que decida y quiera el humor de Cristina Kirchner. Permíteme que primero doy una vuelta por el personal de la casa. Por supuesto. Claro, pero Bazán. si como dice Pablo, digamos, Infran es el ejemplo más claro de que es una fábrica de pobres. Y desde el partido y desde el presidente de la Nación lo defienden, incluso atacando a los las periodistas víctimas. que están diciendo, a las víctimas, que están diciendo que se esconden en el monte para parir. Digo, la verdad es que yo no veo cómo se puede sentir una cosa de la otra. Para mí sí, efectivamente, el plan es este, porque además, si el plan no fuera este, lo que están haciendo les sale mal. Digo, si el plan es hacer pobres, les está saliendo bárbaro. Cualquier otra cosa les sale mal. Santiago, ahí voy a Roberto también. Bueno, a mí me parece que es muy importante abrirse siempre a la posibilidad de matizar la contundencia con que uno hace un diagnóstico, porque la realidad, si es compleja, admite esos matices. Y en ese sentido te doy la razón en parte. Pero yo creo que el peronismo ha probado su ineptitud y su perversión. El peronismo republicano es otra evidencia de que el camino que ha seguido el peronismo no es el adecuado para superar la pobreza, sino para producirla. No hablemos de Perón en su primera gestión, dándole a la gente lo que tanto necesitaba. Hablemos de lo que ocurrió después. ¿Qué impresión tengo yo? Que el peronismo tal como es no tiene porvenir. ¿Quién más la tiene? Piqueto. Piqueto y Joaquín. Es Joaquín decir, de la Torre, que lanzaron Son el otro día, pero alternativa No, peronismo peronismo republicano. Bueno, entonces, federal. ¿qué advertimos? Un peronismo que ha comprendido que el desafío es mayor en la medida en que la repetición es obsoleta. Y también tenemos del lado del republicanismo la necesidad de un aprendizaje. Con Héctor Guyot en el libro hemos mostrado que la defensa de la República no se puede basar en la presunción de que la República está constituida como una fuerza con fortaleza, sino que, habiendo a lo largo de la historia podido en algunos momentos evidenciar con transparencia lo que quería, ha cometido errores gravísimos y ha producido también el populismo. Miren Lo esto. ha producido ellos. República urgente. ¿Me dejás una leve provocación? Viste el pie de página. Lo que voy a decir no es que lo pienso yo, pero lo escuché y lo voy a poner sobre la mesa. Y es, algunos del campo nacional y popular dicen, en realidad cuando hablan de republicanismo son conservadores. No son republicanos, son conservadores. ¿Qué les contestarías? Bueno, si el conservadurismo significa insistir en una república que se considera suficiente, consolidada y plena, yo les diría que tienen razón. Pero si el republicanismo es la defensa de la Constitución, yo les diría que el republicanismo es progresista y el presunto progresismo es conservador, porque es una oligarquía que está sentada en una autocracia. De manera que les invertiría los términos desde el momento en que yo puedo hacer algo que ellos no pueden, que es reconozco las imperfecciones de lo que defiendo
Ellos no tienen capacidad autocrítica porque son profundamente dogmáticos en la defensa de lo que valoran. Entonces, ¿quién tiene porvenir? El que admite su insuficiencia. ¿Quién no lo tiene? El que se da por consagrado y pleno. Divinidades ya tenemos. Bien, en este libro una de las cuestiones que se abordan es, acá lo voy a mostrar nuevamente, ahí está, lo tienen, la justicia. Esta semana que pasó llegó finalmente Roberto Boico, que fue abogado de Cristina, a los tribunales federales, es decir, a Comodoro Pi. ¿Qué observas vos, y después abro a la mesa, sobre la justicia? Ahí hay un interregno en donde Marcela Lozardo es, pero ya no es, ¿no?, ministra de Justicia, se está esperando que alguien ocupe ese cargo. ¿Cómo estás observando vos ese vertical que es la justicia? Bueno, no, aquí no puedo yo menos que recordar palabras de Héctor Guyot en el libro. Guyot insiste en la idea de que todo el proyecto kirchnerista está vertebrado hoy primordialmente para garantizarle a la vicepresidenta inmunidad absoluta con relación a sus deudas con la justicia. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Observo por fin una cierta e interesante tensión entre ese proyecto de abolición del sistema constitucional en términos de justicia que aspira a haber concretado la vicepresidenta y una Corte Suprema que, advirtiendo que corre riesgos de supervivencia, fue capaz de abroquelarse en torno a la defensa de su representación. Una vez vi una película que decía que el amor no siempre es limpio. Bueno, la justicia, desde el punto de vista de las motivaciones por las cuales la Corte se une y genera, digamos así, unidad, tampoco es muy limpia. Tenemos un presidente de la Corte, personalmente para mí maravilloso, pero no necesariamente él ha logrado hasta hoy lo que ahora se está logrando. ¿Vale la pena creer que tenemos una Corte decidida a enfrentar al kirchnerismo por razones de supervivencia? Bueno, no es el ideal, pero creo que es cierto. Bien. Es cierto. Y déjame decir algo sí, respecto a eso, dale. es cortito. Después de que se exilió el tirano Rosas, que tenía la suma del poder público en la batalla de Monte Caseros, cuando Urquiza llama a la configuración de lo que conocemos como la patria, la Corte Suprema se instituyó en la Constitución Nacional como un órgano contrapoder. O sea, exactamente lo contrario al elegido popularmente. O sea, el elegido popularmente lo vota el pueblo y tiene, digamos, un tiempo limitado y debe haber alternancia. La Corte es perpetua y no votada, justamente porque esto, que es el órgano contrapoder, permite que la democracia y la república sobrevivan, porque si esta persona que ha sido votada se asume el poder público, mañana puede decir, bueno, no me gustan los de pelo rubio, mátenlos, y nadie podría decir eso no se hace porque usted está circunstancialmente al mando. O sea que lo que Cristina quiere ir cuando dice la Corte es antigua, ya antes de la electricidad era así, sí, porque es la idea de la república, lo tiene la Corte Suprema norteamericana también, es un órgano contrapoder, absolutamente opuesto a lo que es un presidente. Eso lo vio Juan Bautista Alberdi cuando escribió las bases y escribió el sistema económico Exacto, rentístico. que después fue la Constitución, digamos, son las bases de la Constitución del 53. Un hombre logra, después de la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1853, establecer una Constitución que era de las más avanzadas del mundo, que era limitar el poder del monarca. Exacto. Ahora, ¿qué hizo el que... ¿Puedo terminar? O... Sí, claro, por no, supuesto. no, pensé que me estabas amagando para cortar. No, a lo que digo es... Al punto... ¿Qué sensibilidades tiene todo el mundo? No, digo, pará. El kirchnerismo lo hizo, a mi juicio, le hizo entrismo al peronismo como lo quiso hacer en los 70. ¿Qué es el entrismo? Los que usaron las bombas y las ametralladoras en su momento entraron ahora en el peronismo. Y van a terminar, vos fíjate, ¿cómo terminan estos modelos? ¿Cómo está Cuba hoy? ¿Es un país próspero donde su población vive bien? Venezuela, ¿cómo vive? Entonces yo le digo a la gente, mire, si hoy están mal, si avanza ese proyecto, van a recordar este momento como de gloria. Porque lo que puede venir de pobreza en la Argentina con ese modelo que tienen en mente
Es patético. Te tiro una última pelota cruzada y después te tengo que despedir. ¿Cabeceo Pero o lo pateo? siguiente es, el gobierno apuesta a la reactivación de que cuando si la vacunación avanza y hay más actividad y se van abriendo actividades, puede haber algo de recuperación. Si después de las paritarias algo se actualiza del salario, vuelve el consumo como religión y puede volver el bienestar. Kachanowski, ¿esto es posible? Lo veo muy difícil. ¿Sabes cuánto? ¿Viste lo de las ganancias? El proyecto de ganancias. Me parece muy bien que bajen los impuestos, ¿eh? ¿Sabes cuánto representa para reactivar el consumo esos 42.000 millones de pesos que dijo el gobierno que va a perder para dárselo a la gente? El 0,2% del consumo privado de un año. 0,2%. Viven haciendo jueguito para la tribuna. La pelota que vos me tiraste es fulbito para la tribuna. Es puro anuncio, perdóname. Bien, yo te despido formalmente, Roberto. Muy gracias amable venir. por invitarme. Bien. Un honor. Adri, Te agrego un dato más de lo fantasioso que es esa idea. Estados Unidos está a 18 semanas de terminar con la vacunación. Y aún así, hoy solo el 10% de la población está en condiciones de retomar la actividad de manera más o menos normal, que no es normal del todo. Es decir, que nosotros, que nos faltan 90 semanas, si sigue el ritmo que tenemos, para tener la población con inmunización, nos damos cuenta que ese escenario va a pasar a las de 90 semanas que nos faltan para adelante, con lo cual es una hipótesis. Que fin de año que viene. Ponele. Santiago, mucho se habló, casi uno diría, ¿qué más hay para decir sobre la relación entre Alberto Fernández, el presidente, y Cristina? ¿Vos ves algo nuevo? ¿Observás en las últimas apariciones de Alberto Fernández en la relación con la vicepresidenta? ¿O ya es el mismo patrón con continuidad? Bueno, yo voy a usar tal vez términos muy rotundos y espero que ustedes los maticen si es necesario. Pero para mí, la relación entre dos traidores, cuando llegan a un acuerdo, solo puede ser circunstancial. Cristina se adelantó a la traición venidera de Alberto, despojándolo progresivamente de recursos para que la pueda invalidar. Vivió con angustia las demoras de Alberto para avanzar en el campo de la justicia y brindarle lo que quería, y empezó a proceder de tal manera que la decisión recayera sobre ella y no siguiera siendo postergada por él. ¿Por qué hablo de traición? Sí, eso. ¿Por qué hablo de traición? El actual presidente de la República probó que Cristina era responsable de una serie de delitos. Luego hace un pacto con ella y se declara absolutamente de acuerdo con ella, entendiendo que él y ella son lo mismo. Irónicamente yo diría que sí lo son. Son igualmente infieles. Pero lo que es cierto es que esta homologación de los dos supone una ineptitud profunda para brindarle a la propia palabra por parte del presidente consistencia ética. No se puede pasar de los calificativos que él empleó para caracterizar a la actual presidenta, a la actual vicepresidenta. No se puede pasar esos calificativos a estos otros que parecen haber olvidado las convicciones del pasado sin despertar, al menos en algunos y no en todos, por lo que antes decíamos, una profunda desconfianza en el valor de la palabra, de uno y de otro. Una, hay que reconocerlo, siempre ha dicho lo que piensa, la actual vicepresidenta. Jamás se desdijo de lo que piensa y nunca dejó de enunciarlo. Su habilidad consistió en creer que había un núcleo importante de la población que era capaz de dejarse engañar por un discurso albertista y votarla a ella a través de la figura de él. Ese núcleo existió. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo es posible que ese núcleo haya existido? ¿Cómo se olvidó tanto? Y contestala. Yo puedo decir lo siguiente. Las conveniencias, por un lado, es decir, el cinismo, y por otro la ceguera y la necesidad de creer que hay redención donde no la hay, hacen con que la demagogia prospere. Y prosperó. Y te cambio el panorama. ¿Debió haber elaborado o ahora debería elaborar un discurso atractivo, uso otra vez seductor, Juntos por el Cambio, o
ya lo tiene. ¿Está representado por el discurso de Patricia Bullrich? ¿Acaso por Horacio Rodríguez Larreta? Todos ellos representan logros parciales en la gestión de Mauricio Macri, porque hubo logros parciales. En seguridad lo hubo. Patricia hizo una gestión muy firme en ese sentido. El presidente de la República garantizó algunos de los valores republicanos fundamentales, fracasó en economía y le costó reconocerlo, o lo reconoció y nada supo hacer, como en algún momento se dijo, porque no tenía plafón político. Sea como fuere, el discurso de Cambiemos no puede seguir siendo el que fue, porque desconoció el sufrimiento e idealizó un porvenir que no puede ganar realidad si no se escucha lo que está pasando, en lugar de prestarle tanto atención a lo que debería pasar. Hay una persona, María Eugenia Vidal, que conoció el dolor de la gente. Lo conoció. Cualquiera que haya hablado con ella sabe que ella en la provincia conoció el dolor y la impotencia también. Trabajó con convicción, debe ser oída. Hay que oír a los que fueron soslayados. ¿Quiere ella hablar? Yo creo que ella quiere ser oída y no habla porque no está segura de que será oída todavía. ¿Pero hay un punto de maduración, de escucha social que no llegó? Yo desearía que sí, que lo haya. Pero a mí me parece que Cambiemos es todavía una tarea por realizar para que constituya una alternativa verdadera que evidencie comprensión del padecimiento, del dolor. Porque cuando uno habla desde el porvenir y dice, mira, si todo anda bien, mañana tendremos condiciones muy propicias para el desarrollo, uno está insultando a la gente. Porque la gente no puede entender, porque no comprende, porque está agobiada por una inmediatez que la asfixia. Cambiemos tiene que aprender a representar una alternativa, haciéndole lugar a su propia limitación autocríticamente para comprender que ganar elecciones es posible y gobernar es mucho más difícil. Bien, es interesante. Voy a sumar a Jorge Giacobbe. Hola Jorge, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Te hago la más fácil, digamos, vagancia periodística. ¿Qué pensás de lo que dice Santiago Kovadlov? Bueno, ya no es fácil, digamos, hablar después de Santiago ya no es fácil. Creo que la parte interesante está en algo que hemos charlado muchas veces, que es en la construcción de la esperanza, digamos. Los argentinos, como seres humanos, como cualquier ser humano, necesitamos construir esperanza y depositarlo en algún lugar, si no el juego se acaba, digamos, si no nos planchamos, si no tendemos a la depresión. Hay dos partes del electorado argentino que construyen la esperanza siempre sobre el mismo polo, ¿ok? Y son lo suficientemente cínicos como para negar o para minimizar todo lo que pueda llegar a romper esa esperanza. Es una esperanza estable. Una parte sobre el kirchnerismo, una parte lo hizo sobre el macrismo todavía. Es un núcleo. Y hay una parte en el medio... Déjame cuestionarte el adjetivo. ¿Por qué decís vos cínico y no esperanzado, de buena fe? Otros no serán de buena fe, pero ¿por qué porque cuando uno construye una esperanza se pone cínico en el sentido de que idealiza aquello sobre lo que deposita la esperanza, o la persona, digamos, ¿ok? Se bloquea, ve lo que necesita ver, aquello que desea ver, no las condiciones objetivas, ¿ok? Y entonces en el medio, después de estos dos polos, que son los que conversan, que son los que gritan, que son de alguna manera los que manejan la dinámica de la conversación social, en el medio hay otra parte de gente que también necesita construir esperanza y la pone un ratito en uno que le rompe el corazón, y después la cambian al contrario, que le rompe el corazón, y después la vuelve a poner en el otro, que es el anterior, porque está un poco maquillado, entonces se vuelve a renovar la esperanza y le rompe el corazón, y es ese público cambiante, digamos, en el electorado argentino, que en la última elección fue por lo menos 13%, la distancia entre el 35% que Cristina pone siempre en la urna, entre la parte cínica, y el 48% que Alberto sacó en las elecciones. Se le rompió el corazón enseguida, digamos, también. A ver, Pero ahí me parece que se relaciona con la argumentación de Kovadlov en el sentido de una sociedad poniendo esperanza o expectativa en un salvador, en una persona, en alguien que la redima, en lugar de en aquellas instituciones que podrían garantizarle la salud, la justicia, la educación. Digo, es como que nosotros ya desencantados de esas instituciones, entonces esperamos que venga un superhombre o una supermujer a resolverlas. ¿Qué le pasó a las instituciones? ¿En qué momento se quebraron? A mí me parece que nunca llegaron a estar suficientemente consolidadas en la historia argentina.
La historia argentina no es la historia de la irrupción de una constitución que nos provee instituciones que nunca más perdieron vigencia. No la perdieron, fueron pretextuales. En la Argentina las instituciones fueron pretextuales para que el poder pudiera más que la ley. Esto es tremendo en la historia política. Explícalo de ver, vuelta. sí. ¿Qué quiere decir? Que las instituciones son pretextuales significa que uno se vale de ellas para, simulando que las representa, darle prioridad a lo que antes se decía acerca de que importa mucho más el poder que se tiene que la ley que hay que cumplir para representar el poder que se tiene. En otras palabras, ¿no? Siempre uno se aproxima como puede a las cosas, vagamente. Lo que es verdad es que las investiduras políticas debieran ser representativas y son en realidad encarnaciones. Cuando yo digo yo soy el presidente de la nación, me refiero a mí, no a la investidura que tengo. Ese es el Esto largo. significa prostituir las instituciones. Yo cuando procedo de este modo soy monárquico. L'État c'est moi. El Estado soy yo. Porque, ¿qué quiero decir con eso? Que yo soy nosotros. ¿Recuerdan el discurso de Chávez? Lo menciona Guyot en el libro. Chávez diciendo, pueblo de Venezuela, ustedes son Chávez, yo soy el pueblo. Nosotros todos somos Chávez. ¡Uala! Mirá qué interesante. Esto es envilecimiento de las instituciones. No las tenemos suficientemente afianzadas como para que no estén a merced de los corruptores.